Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Supongo que más o menos bien. A ver. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el puente, a las que habéis tenido el puente? Vanessa, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo va ya los últimos coletazos de la programación, la unidad didáctica? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? ¿Me oís? ¿Hola? Vamos a ver. Sí que te escuchamos, Francis, que estábamos hablando en el chat. Ah, vale, vale. Vale, estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo lo lleváis los últimos coletazos de la programación? Ya últimas, ¿no? Ahí Últimas vamos, pinceladas. ahí aún me queda un poco. Sí, ahí vais que no es poco, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver. Para los que sois de Andalucía, bueno, en Castilla y León ya salió la convocatoria y tal. Aquí en Andalucía ya se publicó la semana pasada, si no me equivoco. La iba a colgar aquí para comentar un par de cosas, lo que pasa que, bueno, que no vaya a haber mucho. De todas maneras, voy a irme a la página de lo que nos interesa. Un segundito que lo cuelgo por aquí. La página sería aquí, si no me equivoco, que es donde habla de la programación. Lo pongo un poquito más grande. Vale, bueno, y esta convocatoria, pues aquí en Andalucía trae una serie de particularidades respecto a otras convocatorias. Una de ellas sí que nos expresa, ¿os acordáis que yo os decía que, bueno, que salvo que la convocatoria nos dijese lo contrario, pues estábamos ahí en la tesitura de si programar para el curso 24-25, 25-26, ¿no? Yo decía que por coherencia, pues que lo hiciésemos para el 25-26 no era algo determinante, pero que sí que, bueno, cuando nosotros fuésemos a exponer, no le veía yo mucho sentido el exponer algo que ya habíamos desarrollado durante el curso, ¿no? Pues que yo entendía que ese trabajo que nosotros presentábamos al tribunal era cuando al año siguiente fuésemos eh, funcionarios en práctica, pues era la programación anual que nosotros íbamos a desempeñar, a desarrollar con las unidades didácticas. Entonces, bueno, ya sí que la convocatoria nos marca que es para el curso 24-25, entonces no hay tutía. Nosotros programamos para el curso 24-25, ¿vale? Otra de las particularidades es la entrega, ¿no? La entrega que siempre se ha hecho una vez que sale la nota del primer examen, ¿no? Nos daban un par de días para entregar las programaciones en formato físico, ¿no? Al instituto y allí entregábamos nuestra programación. Oh, perdona, leche, se ha caído el micro. Entonces, como os decía, íbamos al instituto y allí nosotros pues entregábamos nuestra programación. ¿Qué ocurre ahora? Que ya desde el año pasado, con el tema de la estabilización, ya se entregó la unidad didáctica en formato digital, ¿no? Subíamos con el PDF y demás. Entonces este año se sigue ya y entiendo que para de aquí en adelante, en las próximas convocatorias, seguirá todo igual. Nosotros, una vez que salga la lista definitiva de admitidos y excluidos, pues deberíamos de subir nuestra programación didáctica en PDF, ¿no? Y nos dice un poco, pues, cómo debe ser, por supuesto, de elaboración propia. Bueno, aquí ya nos dice pues, que serán objeto de invalidación si no cumplen lo requerido en el anexo 8 de esta orden. Y nada, hay que hacer una programación que cumpla pues con esto que nos pone por aquí, ¿no? Que os lo voy a enseñar, que supongo que esto ya lo sabéis más que de sobra, pero bueno, por comentarlo un poquito, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Se ha ido hasta aquí. Es que lo tenía al marcarlo, se le daba 29. Aquí, ¿no? Pues nos habla un poco de lo que sería la programación didáctica. Aquí esto es, ¿no?
DIN A4, vertical, que en otras convocatorias pues no nos decía nada y podíamos jugar un poco con ello, ¿no? Incluso hacer los bocetos de las unidades didácticas, hacerlas en vertical, o yo en el ejemplo que os he dado de programación, todo lo que es el perfil del área también lo tenía en horizontal. Entonces, bueno, pues ahora eso lo debemos de cambiar y ponerlo todo en vertical, ¿vale? También en Newton Roman al 2 o similar, 12 puntos sin comprimir, bueno. Otra particularidad que tiene es que no se pueden incluir anexos, ¿de acuerdo? Antes nos decía que, aquí lo veis, ¿no? Que antes, bueno, los anexos debían de estar dentro de esas 50 o de esas 70 páginas. Otras convocatorias anteriores no nos ponían límites de anexos, pero ahora ya nos han dicho que no podemos llevar ningún anexo, ¿no? En la convocatoria anterior lo que sí nos especificaba es que los anexos no deberían de contener ningún material, ningún contenido curricular. Bueno, pues ya no podemos llevar ningún tipo de anexo. También el tema de las faltas de ortografía, ¿no? 5 faltas de ortografía nos invalidan, como ocurría en la convocatoria anterior de estabilización. Bueno, yo entiendo que si le pasamos al corrector y demás, no debemos de tener faltas de ortografía. Media hora para cada parte. Tenemos también lo de la parte del guión. Creo que en el guión ya sí nos decía, a ver si lo tengo por aquí, todos los elementos curriculares para la exposición. Un guión que debe de tener como máximo 120 palabras. En anteriores convocatorias yo creo que no nos ponían nada específico del número de palabras exactas, sino que simplemente era un folio y que luego se entregaba al tribunal, ¿vale? Con respecto al material auxiliar, no debe contener elementos curriculares, ¿vale? Si nosotros le enseñamos alguna ficha, algún material que nosotros nos apoyamos para exponer la situación de la unidad didáctica, pues no debe contener material curricular, ¿no? Que no hable de competencias específicas, que no hable de criterios, que no hable de saberes básicos, ni objetivos de etapa, ni nada por el estilo, ¿vale? Más cosillas. Bueno, estábamos ahí que si unidad didáctica, que si situación de aprendizaje era lo que se esperaba, ¿no? 2 unidades didácticas y cada unidad didáctica debe de contener al menos una situación de aprendizaje. Bueno, tampoco hay mucho problema en ello porque nosotros lo que vamos a hacer es, voy a cargar aquí una de ejemplo. A ver, ¿dónde están aquí las unidades? Bueno, la cargo en un momentito y para que veáis un poco cómo cuadrarlo por si alguna todavía tenéis dudas de cómo hacerlo. Mirad. Aquí. Por ejemplo, os cargo una de primaria, que ya sabéis que las de primaria nos vamos a 3 páginas, ¿vale? Pero el resto de especialidades las cuadramos en 2. Un segundito, ya. Vale, entonces nosotros simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es, si nos pide una unidad didáctica, ¿por qué no sube esto? Bueno, lo pongo un poco más pequeño. Si nos pide una unidad didáctica, pues nosotros ponemos aquí el título de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica, quizás primero la unidad didáctica, ¿no? Porque es lo que nos pide. Unidad didáctica tal, le ponemos un título, situación de aprendizaje cuál, y le ponemos otro título. Y ya está, y ya operamos nosotros y elaboramos nuestra situación de aprendizaje normal, ¿vale? En el caso de que tuviésemos 2 situaciones de aprendizaje dentro de la unidad didáctica, yo le veo una tontería porque tendríamos que poner doble perfil del área, ¿no? Las competencias específicas, criterios, saberes, descriptores para una situación de aprendizaje y lo mismo para la otra. Entonces nos ocuparía mucho espacio. Simplemente pues ponemos el título y ya está. Y cuando nos refiramos a ella, pues dentro de esta situación de aprendizaje, de vez en cuando le recordamos al tribunal que está dentro de la unidad didáctica y ya está. Nuestro producto final, hacer referencia al centro de interés, ¿de acuerdo? Que es muy importante, es algo que el año pasado en los criterios de valoración del tribunal tenían en cuenta, ¿no? El centro de interés, porque ya sabéis que la legislación nos dice que nosotros debemos de plantear
situaciones de aprendizaje que no mueran en esas 4 paredes del aula. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión en el curso, sino que se extrapolen al día a día del alumnado. Entonces, hay que partir de esos intereses, de esas motivaciones del alumnado. Importante el centro de interés, ¿vale? Nuestro objetivo de etapa, nuestro objetivo de desarrollo sostenible. Yo también haría referencia a los principios pedagógicos que se refleje, porque en la convocatoria anterior, en los criterios de valoración, ya veremos cuándo salgan, también hacía referencia a esos principios pedagógicos. El artículo 6 del Real Decreto, los podéis enlazar con los elementos transversales. Y aquí en Andalucía sabéis también que tenemos que citar el artículo 39 de la Ley de Educación en Valores y el 40 Cultura Andaluza. Nuestra concreción curricular de las diferentes áreas, ¿no? Conocimiento del medio, artística y tal. Y ya pues la metodología, la relación con, que esto es algo que yo pongo que ya si queréis vosotras podéis omitir, metodología, actividad de enseñanza y aprendizaje, atención a la diversidad, principios de duda y valoración de lo aprendido, criterio de evaluación, instrumentos. Esto ya le podéis dar vosotros el enfoque que queráis, ¿vale? Bueno, pues eso, por ahí todo, como sabéis, en vertical. Y ya está, del BOJA, tampoco comentar, no sé si habéis leído la convocatoria, si tenéis alguna dudilla, queréis solventar algo que tengáis cierta duda a la hora de cumplimentar la inscripción y demás, pues me lo preguntáis sin problemas, ¿vale? Pero bueno, es algo que ya está aquí. Al final la presión de los compañeros no ha surtido el efecto que se deseaba. Yo era algo que tenía más que claro, porque, bueno, la administración siempre vela por su interés y no tiene en cuenta la opinión de los protagonistas de esto, que sois vosotros, los opositores. Y sí que ayer hablaba con Pablo, con un compañero y del curso, y es lo que yo le reflejaba. Le decía, oye, vamos a ver, es cierto, ¿no? Se habla mucho de efecto llamada, pero tened en cuenta una cosa. Realmente yo siempre he dicho que en una oposición los rivales peligrosos son los interinos entre 3, 5, 6 años, que son los que todavía están ahí un poco metidos en la rueda. Una persona que tenga 10, 15 años de tiempo de servicio, que sea de Madrid, que sea de Murcia, que sea de Extremadura, que sea de Castilla-La Mancha, no creo que con su vida hecha allí, y ya si nos ponemos a pensar en familia, en hipotecas, en tal, se venga aquí a Andalucía y lo deje todo, ¿no? Y si está allí trabajando y demás, no le veo mucho sentido. Entonces, ese tipo de opositores, no sé, ya lo veremos cuando salga la lista de admitidos y se vea el tiempo de servicio y todo ello, pero esos opositores no son realmente los que van a venir a hacer daño. Vendrán aspirantes, vendrán gente con poco tiempo de servicio que, bueno, aquí se le puede superar, ¿no? Con nuestro tiempo de servicio, con nuestro baremo y demás. Entonces, ante ello, bueno, tener un poco de calma, de confianza y pensar que ya que estamos metidos en esto y que ha salido la convocatoria, pues vamos a muerte a por la plaza. Y nada, ya hoy es la última clase, os voy a comentar 4 cosillas, así ya de cajón desastre. Quiero también luego hacer un breve resumen sobre, porque hay alguna comunidad en la que va a haber debate con el tribunal, que nos pueden preguntar, aquí en Andalucía no hay, pero bueno, también nos sirve un poco para solventar algunas dudas que podamos tener respecto a la programación, incluso si tuviesen alguna cuestión que preguntarnos, aunque en teoría no haya debate, pues que sepamos solventarla y salir airosos, ¿vale? Yo tengo un par de compañeros que en las convocatorias anteriores que no se podía preguntar, a ellos sí que le hicieron preguntas, no creo que lo valorasen, ¿no? Pero bueno, por tener una buena imagen. Entonces, en primer lugar, quería hablaros de la portada, ¿no? Bueno, pues la portada, no sé si creo que no lo llegamos a hablar, pero es algo que siempre dejamos un poco de lado, que es el diseño de la portada. Hablamos de nuestra programación didáctica, lo enfocamos siempre pues por hacer un documento consistente, con un buen formato. Hablamos siempre de hacer nuestra programación didáctica que sea llamativa y hablamos pues de esto, del formato, del maquetado. No va a dar o no va a quitar la plaza, lo hemos hablado en alguna ocasión, pero sí que hace que un tribunal se muestre mucho más predispuesto a seguir esa exposición. Entonces, nosotros siempre vamos a partir de esa primera impresión, ¿no? Que es algo que siempre es importante. ¿Por qué no vamos a diseñar, por qué no vamos a hablar de una portada llamativa dentro de nuestra oposición? Bueno, pues respecto al diseño de la portada de nuestra programación didáctica,
si algo que debe de ser un maestro, pues debe ser un maestro creativo y esto debe de palparse y demostrarse en nuestra programación didáctica que nosotros presentamos en la oposición. Además del contenido, como os decía, bien estructurado, que esté adecuado a la realidad actual de educación, que estemos puestos al día en todo lo que sea metodología, que sea transmisión de contenidos, que sea pues todos estos nuevos aspectos curriculares. Vamos a expresar una portada, una cubierta que sea, pues como os digo, atractiva, efectiva y que nos dé buena presencia, ¿no? Que el tribunal cuando la vea diga, vaya, yo quiero descubrir el interior, quiero ver qué tiene y quiero ver de qué es capaz esta persona que me ha dado este documento que a priori entra por los ojos. Entonces, tened en cuenta, ¿no? Creo que os ponía el ejemplo de una librería. Nosotros vamos a una librería y si no tenemos un libro en concreto en mente, pues nos dejamos guiar por el impacto visual que nos genera una carátula o la portada de un libro, ¿no? Bueno, pues ya en la convocatoria también nos dice qué datos debe de contener esa portada, ¿no? Si no me equivoco, era el nombre, DNI, el número, no sé si el número de opositor también, pero bueno, son cosas que se lee en la convocatoria y se pone, ¿no? Ya depende de cada comunidad lo que nos pida incluir. La clave está en que esa portada sea una extensión de lo que el tribunal se va a encontrar dentro del documento. ¿Y qué es lo que nosotros esperaríamos de una portada para una programación didáctica dentro de este proceso de oposición? Bueno, pues imaginaos que sea una programación muy plana, muy lineal, ¿no? Que el poco texto que tenga sea algo muy pues, aburrido, que no tenga nada de imágenes o algún elemento que nos dé pues, esa esencia activa, esa esencia divertida del área sobre la que nosotros vamos a programar, ¿no? O sea, nosotros planteamos nuestra programación didáctica y el título es Programación Didáctica 2024-2025. Bueno, pues esto podría resultar un poco, igual no muy contraproducente, pero sí que ya da una mala imagen de partida respecto al tribunal, ¿no? Puede pensar que no somos unos maestros innovadores o que la creatividad brilla por su ausencia dentro de nuestro trabajo. Entonces, siendo así, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos de una portada, de una programación didáctica para esta oposición? Bueno, pues esperaríamos varias cosas. Por ejemplo, lo que debe transmitir, ¿no? Que sea pues la personalidad del candidato, de vosotras, a la hora de presentar el documento, ¿no? Pues deberíamos preguntarnos si somos creativos, si somos opositores más de esta nueva escuela o por el contrario somos opositores un poco más sobrios en nuestra forma de proceder, de trabajar con nuestro alumnado. Entonces, bueno, vamos a pensar si somos de la primera opción, maestros creativos, que yo creo que todos vamos en esa línea. Vamos a pensar en una portada en colores vivos. También tiene que ir en consonancia con el interior del documento. Nosotros no vamos a poner una portada que sea con colores muy estridentes y luego el documento en sí es un documento muy sobrio, ¿no? Entonces, si somos más del corte tradicional, si valoramos más esa claridad, esa precisión, ese ser conciso, pues podemos optar por una paleta de colores neutros, más clásicos, no hay una distribución muy sencilla de los elementos. Es muy parecido a lo que hablábamos cuando hacíamos referencia a la pizarra, ¿no? Que podíamos tener una exposición en la pizarra, un dibujo un poco más sobrio, más plano cuando hacíamos la programación y algo más rebuscado, un poco más llamativo cuando exponíamos la unidad didáctica, la situación de aprendizaje. Otro aspecto que se espera de una portada es que sea coherente con el contenido, ¿no? Entonces, vamos a tener presente el ubicar de manera atractiva y clave los puntos, ¿no? Esos datos, el título, todo lo que nos exijan, que se aprecie y que se lea de manera clara y coherente. Yo entiendo que la portada, al no contar dentro de lo que es el documento de la programación, sí que podemos jugar con la tipología de letra y con el tamaño. No tiene que estar New Time Roman al 12, o Arial al 10, o Arial al 2 o Arial al 11, depende de donde nos presentamos. Entonces, esto que parece una obviedad no lo es tanto, ¿no? Yo he revisado documentos de algunos compañeros en el que utilizaban un tipo de letra que apenas se veía bien. Incluso revisando la programación de una compañera, creo que fue ayer, pues tenía dentro del mismo apartado diferentes colores que hacía que no se observase bien la lectura del documento y que llegaba a ser incluso molesto el seguir la lectura. Entonces, bueno, eso es algo que yo ya lo comenté con ella, lo ha modificado y está bien. Otro consejo más de lo que se espera de la portada es que
sea sinónimo de lo que nosotros, los opositores, somos capaces de ofrecer como docentes. Que seamos originales, que seamos creativos y que tengamos una gran capacidad de síntesis, ¿no? Hay que recordar que el diseño de la portada capta, la atención del tribunal y junto con nuestra presentación es algo indisociable, va de la mano y será algo clave para crear un momento en el que el tribunal tenga un buen recuerdo de nosotros a la hora de poner los notas. ¿Cómo diseñar nuestra portada de la programación? Bueno, pues ya hemos hecho un poco de énfasis en la importancia de la portada, que es nuestra primera carta de presentación, que es un poco ahí, no es que trate de convenceros, porque estoy seguro que ya vais a cuidar hasta el mínimo detalle, que tenéis tiempo de hacerlo, hay compañeros que están buscando un maquetador para que le dé el formato tanto al documento como a la portada. Bueno, ¿cómo hacerla? Lo siguiente es hacer una checklist, unos consejos que seguro que nos ayudan a realizar un buen trabajo y no pues pensar que morimos ahí en el intento. Recordar que la portada, cuando comenzamos, es ese cuadro en blanco, ese lienzo, y ahí nosotros podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad, ¿no? Está justo esa oportunidad de plasmar nuestra visión, ese estilo, la pasión por enseñar, representando, pues en esta programación que estamos entregando al tribunal, nuestra manera de proceder como maestros, ¿no? Hay muchos opositores que directamente van a Google y buscan una imagen de la Torre Eiffel, un croissant, tal, o buscan un mapa de Londres, o buscan, pues no sé, depende de la especialidad, del área, pues algo muy obvio y muy típico. Si no queréis complicaros, vale, podría servir. Pero si así lo hacéis, pues no creo que vosotros sea el caso, pero no cojáis la primera imagen que os sale en Google, porque se da la coyuntura y así ha sido que una gran amiga mía que ha estado de presidente del tribunal en varias ocasiones por francés, vio que dos programaciones tenían exactamente la misma portada dentro del mismo tribunal. Claro, saltaron la alarma, examinaron minuciosamente los dos documentos y llegaron a la conclusión que esas programaciones, por suerte, para esos candidatos, pues no tenían nada que ver. Que lo único que fue una casualidad el que las portadas coincidiesen. Bueno, pues otra cosa respecto ya que estamos hablando, ¿no?, de estas coincidencias y demás, y que podía ser algo que hubiesen copiado una de otra, pone la convocatoria que se podría hacer uso de programas informáticos para comprobar la veracidad de las programaciones. Bueno, yo creo que eso es algo más una medida disuasoria que otra cosa. Yo la última convocatoria de secundaria, un amigo mío estuvo de tribunal y él me dijo que era imposible el que se pudiesen meter todas las programaciones dentro de un programa. Y en ese momento yo ya no sé si se entregaban yo creo que se entregaban ya en formato digital. Claro, si no, no podrían comprobarlo. Pero que no daba tiempo. No, yo pienso que es que se necesitaría una persona directamente 24 horas o trabajando permanentemente para que vaya metiendo una a una todas esas programaciones y ver si son plagios o no son plagios. De todas formas, un amplio porcentaje saldría como que es igual en todas las programaciones, pues porque el material curricular, todo lo que son objetivos de etapa, criterios, saberes, competencias claves, todo eso va a ser igual en todas las programaciones. En la evaluación vamos a coger elementos de la legislación, del perfil de salida cuando hablemos, pues seguramente haremos un cortapega de lo que es la legislación. Por tanto, yo creo que es más una medida disuasoria que real. Entonces, bueno, vamos a ver un poco esos pasos, esos consejos para tener en cuenta a la hora de elaborar una portada que llegue a ser realmente efectiva. Lo primero es el mensaje, ¿no? Vamos a definir el mensaje y para lograr esto, pues podemos plantear una serie de respuestas a la cuestión de qué pretendemos nosotros con nuestra portada, es decir, qué queremos que nuestra portada comunique y le haga llegar al tribunal, ¿no? ¿De qué trata nuestro contenido que estamos desarrollando en el documento? Bueno, estamos buscando
transmitir algo más tradicional, algo más novedoso y creativo, simplemente nos ceñimos a ese rigor académico. Entonces, este tipo de interrogantes nos pueden ayudar a definir esa manera de abordar el diseño y puede ir abriendo camino a los demás, ¿no? Lo segundo es, y lo hablaba hace un momentito, la paleta de colores. Bueno, pues vamos a elegir una paleta de colores que hable por nosotros. Pueden llevarnos a sentir alguna emoción y deberíamos de preguntarnos, por tanto, qué es lo que nosotros queremos que sienta el tribunal al ver esa portada, ¿no? Sea un ambiente más relajado, más calmado, que somos más, pues un poco más tradicionales en ese aspecto, o queremos expresar dinamismo, movimiento con una paleta más llamativa. El color es una temática que, bueno, que le da sentido y armoniza todo y que podéis usarla en vuestro favor a la hora de diseñarla. Luego vamos a buscar una imagen evocadora que inspire, ¿no? Podemos partir de una imagen de las muchas que existen en esos bancos de recursos gratuitos, tipo Canva, y a partir de ellas, pues tunearla, editarla y moldearla a nuestro gusto. Luego hablamos de la tipografía. Bueno, pues vamos a jugar con la tipografía, ¿no? Las fuentes no solo transmiten esa información, sino también denotan personalidad. Vamos a experimentar con diferentes estilos, tamaños, dentro del diseño de la portada, dentro de nuestra programación didáctica y, bueno, un consejo clave es que puedan leerse perfectamente, tanto de lejos como de cerca. Y esto es especial para el título. Y es un poco lo que os venía diciendo hace un momento con la programación de esta compañera que revisaba, que tenía varios colores muy estridentes. Bueno, vamos a hacerlo fácil para el tribunal y para nosotros también. Personalizada, ¿no? El cuarto aspecto a tener en cuenta es que sea un documento personalizado al máximo, ¿no? Vamos a incorporar elementos que la identifiquen como nuestra propia, alguna cita inspiradora, algún símbolo, alguna ilustración, ¿vale? Que yo sé que al final, pues cogeréis la portada que primero pilléis, que es algo que no se suele entrar mucho en detalle, pero bueno, que lo tengáis en cuenta si queréis hacer algún documento, algún boceto, pues más o menos interesante, ¿de acuerdo? Bien, otra cosilla de la que os quería hoy hablar es por si tenéis a bien meter algún tipo de metodología, ya sabéis que hemos hablado de mucho a lo largo del curso, y una más, por ya ir cerrando, sería el trabajo por rincones dentro de la educación primaria. Entonces, bueno, dentro de este trabajo por rincones hay algunas metodologías que se pueden utilizar como eje vertebrador de vuestra temática, como dentro de ese hilo conductor. Yo no sé si os suena esto del trabajo por rincones, si lo habéis puesto en marcha en alguna ocasión. Es algo que pues, más en infantil se va trabajando y desarrollando, y el trabajo por rincones es una estrategia que se utiliza en la enseñanza para promover el aprendizaje activo, para desarrollar el aprendizaje autónomo de nuestros alumnos. Lo que pretende es organizar el aula en diferentes áreas, en diferentes rincones, y cada una de esas áreas se dedica a una actividad o a un contenido específico. Entonces, los alumnos van rotando entre ellos y esto les permite participar en una gran variedad de actividades y aprender de manera mucho más autónoma e independiente, que al final es lo que nosotros pretendemos, que ellos mismos vayan generando su propio aprendizaje, ese aprendizaje significativo, lo que siempre hablamos, que nosotros seamos esos guías, esos meros facilitadores de conocimiento. Este modelo de trabajo o esta metodología, como digo, es muy utilizada en infantil, incluso en primer ciclo de primaria se suele emplear. Entonces, bueno, ¿por qué no adaptarlo y por qué no hacerlo en cursos superiores? Esto nos va a dar una serie de ventajas. Y es que, bueno, esta forma de trabajo pues tiene un estilo que fomenta la individualización del aprendizaje, ¿no? Pues se trabaja por rincones y permite a nosotros, nos permite a los maestros adaptar la enseñanza según las necesidades y según las habilidades individuales de cada alumno. Si recordáis, el DUA, el diseño universal del aprendizaje, lo que pretende es exactamente eso, el que cada alumno avance a su ritmo y que las actividades se vayan adaptando a los diferentes ritmos de aprendizaje. Los rincones pues, pueden contener diferentes actividades, diferentes niveles de dificultad, y esto facilita la diferenciación instruccional y garantiza que cada alumno
pues vaya avanzando a su propio ritmo. También desarrolla la autonomía, porque al elegir las actividades en estos espacios, en estos rincones, los alumnos tienen la opción de tomar sus decisiones, asumir la responsabilidad dentro de su propio aprendizaje. Y esto va a fomentar la autonomía, la toma de decisiones, la autorregulación, que son habilidades fundamentales para el éxito en la educación y, por supuesto, si lo extrapolamos a la vida cotidiana, pues igualmente. El fomento de la colaboración es otra de sus principales ventajas, porque el trabajo de rincones puede diseñarse para promover la colaboración entre alumnos. El aprendizaje colaborativo creo que es algo que sí o sí, tanto el colaborativo como el cooperativo, nosotros vamos a trabajar dentro de clase. Y esto le ayuda a aprender a trabajar en equipo, comunicarse efectivamente, resolver problemas juntos. Una vez más, habilidades esenciales para la vida real y para el futuro entorno laboral. Los rincones permiten también incorporar una variedad de actividades y recursos que atienden a diferentes estilos de aprendizaje. Algunos alumnos aprenden mucho mejor a través de las actividades prácticas. Otros prefieren la lectura, la escritura, la exploración visual, la exposición, el trabajo manipulativo, lo que sea, ¿no? De esta manera, los rincones ofrecen esas múltiples opciones para todos estos enfoques. La motivación, el compromiso también van de la mano, en este tipo de metodología, porque al dar la oportunidad de elegir actividades y trabajar en proyectos que le interesen, pues aumentan esas ganas de iniciar el aprendizaje y de querer saber más, ¿no? Este aprendizaje en el que hay grupos de interés, hay grupos homogéneos. Cuando los alumnos están interesados en lo que hacen, es más probable que se esfuercen, que se involucren activamente en el proceso de aprendizaje. Entonces, eso sí, para que ya sea la leche y sea perfecto del todo, las actividades que planteamos en cada uno de estos rincones pues deberían de estar relacionadas con el interés y nacer de un centro de interés de los alumnados, que ellos hayan propuesto, que nosotros sepamos que les va a motivar, ¿no? Lo hablaba hace un momento al principio de la clase, que nuestra situación de aprendizaje, pues vamos a partir de ese centro de interés, que es lo que a mí me ha llevado a elegir esta temática, a diseñar esta situación de aprendizaje, esta unidad didáctica, porque considero que va a ser importante y que los alumnos van a trabajar motivados pues, todos los saberes y todos los contenidos que he diseñado en este trabajo. Además, estos espacios de aprendizaje pueden adaptarse a diferentes temas, contenidos, objetivos, y esto permite a nosotros, a los maestros, utilizar esta estrategia en diferentes áreas curriculares, en diferentes momentos del curso escolar. A la hora de realizar la evaluación, mientras los alumnos trabajan en los rincones, nosotros obtenemos esa comprensión más profunda de esa DAFO, ¿no? De esas debilidades, de esas fortalezas, de cuáles son las áreas de mejora. Y esto facilita la evaluación formativa y permite ajustar la instrucción de una forma mucho más efectiva y dar unos conocimientos de resultados más individuales, ¿no? Siempre hemos hablado a la hora de evaluar, de dar ese feedback para tener esa diferencia entre evaluación y calificación. A mí no me sirve de nada dar la nota de un examen si yo no le estoy explicando al alumno en qué ha fallado y cómo podría haber resuelto mejor ese problema. Y ya terminando, otro de los beneficios que se extraen de trabajar por rincones es la preparación para la vida cotidiana, fomentar esas habilidades como organizar el tiempo, la gestión de las tareas, la resolución de problemas que son pues, útiles para la vida diaria, para su futuro académico, para su futuro laboral, ¿no? Esa preparación para la vida en sociedad, el ser autónomo, es decir, alcanzar el perfil de salida y alcanzar ese aprendizaje competencial. ¿Cómo trabajamos por rincones? Bueno, pues el trabajo por rincones es algo que en sí podría ir enfocado a la tutoría. Y es lo más cómodo, ¿no? Si quisiésemos trabajar por rincones, desde una especialidad tendríamos que hacer un gran trabajo multidisciplinar, es decir, coordinarnos con el resto de áreas e ir organizando los rincones, dejando bien claro qué es lo que se debe de trabajar, qué es lo que se debe de hacer en cada rincón correspondiente. Y que el maestro que esté a cargo en ese tramo lectivo sepa exactamente lo que hay que trabajar y cómo enfocarlo. Para conseguir todo esto, desde la tutoría, pues puede resultar muy interesante realizar rincones de manera globalizada, de diferentes áreas, para poder trabajarlas de forma interdisciplinar. De esta manera,
podremos trabajar pues, la área de matemáticas, de lengua, de ciencias. Sin embargo, es necesario preparar al alumnado y a las familias para poder introducir el trabajo por rincones dentro del aula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues necesitamos seguir una serie de pasos clave para llevar a cabo un buen trabajo por rincones. Lo primero es la planificación, ¿no? Vamos a definir cuáles son los objetivos más específicos, incluso podemos definir unos objetivos más globales y otros más específicos que nosotros pretendemos que los alumnos alcancen dentro de cada rincón de trabajo. Y estos objetivos, pues, se deberían de alinear, obviamente, con el currículo y con las necesidades que nos planteen y nos presente cada uno de los alumnos. Vamos a decidir qué rincones temáticos o qué áreas de aprendizaje vamos a crear dentro de clase. Rincón de lectura, uno de matemáticas, de ciencia, de arte, incluso podemos poner uno de mindfulness, de escritura, de roleplay. Bueno, pues una vez que ya lo hemos pensado, vamos a reunir los materiales. ¿Cuáles son los que yo necesito dentro de cada rincón? Libros, hojas de trabajo, incluso pues podemos llevar a cabo la metodología de Kanban, en el que nosotros ponemos las actividades que tenemos que hacer, las que están en proceso, las que están hechas. Entonces ellos también van a ver cómo se van organizando dentro de los diferentes rincones. Y aquí estamos aunando dos metodologías dentro de una. La organización de clase, ¿no? Cómo vamos a organizar el espacio de manera efectiva, que los rincones estén claramente definidos, separados, que los alumnos tengan libertad de movimiento y accedan fácilmente de uno a otro, ¿no? Podemos colocar etiquetas, señales dentro de cada rincón para que pues lo puedan identificar y saber dentro de ese rincón qué es lo que se trabaja. Incluso podríamos poner una rúbrica de cómo lo vamos a evaluar. Vamos a introducirlo a los rincones. Antes de comenzar, pues vamos a explicar cuáles son las reglas, cuáles son las expectativas de trabajo que nosotros tenemos hacia ellos. Y esto incluye el tiempo asignado, muy importante el comportamiento. Esto del trabajo de los rincones es algo que se trabaja pues, con grupos que ya funcionen de manera autónoma, que estén metidos dentro de la dinámica de trabajo cooperativo y que sepan pues trabajar en grupo y respetar turnos de palabra, respetar opiniones de los demás compañeros, ¿de acuerdo? Cómo deben de registrar su trabajo. Entonces nos debemos de asegurar que comprenden y entienden qué es lo que nosotros esperamos de ellos, ¿vale? Hablamos también de esa rotación, de ese monitoreo. ¿Cuánto tiempo pasa cada alumno en cada rincón antes de rotar? Y esto puede variar según la actividad, según el nivel del alumno. Vamos a dejar un tiempo. Esto es complicado, esto de gestionar el tiempo, porque claro, igual dejamos poco tiempo y los alumnos no les da tiempo, valga la redundancia, a exprimir todo lo que el rincón puede dar de sí, o dejarlo un tiempo en exceso y que ya pues se aburran, empiezan a molestar, decae la motivación. Y ya por último vamos a hablar de la motivación, de la evaluación y de esa retroalimentación, de ese feedback, ¿no? Pues vamos a utilizar diversas formas de evaluación. La observación directa, vamos a revisar los trabajos, el portfolio si lo creamos, el cuaderno del alumno, cualquier otra prueba, cualquier otra herramienta que nos dé una evaluación significativa del aprendizaje. Vamos a proporcionar ese feedback, un aprendizaje, una retroalimentación constructiva a los alumnos sobre el desempeño en cada espacio, cómo pueden ser esas propuestas de mejora y ya pues después de que los alumnos hayan participado en los rincones, vamos a hacer una reflexión grupal, qué es lo que funcionó bien, qué es lo que podría mejorarse, de cara a ajustar ese enfoque en función de trabajarlo en futuras ocasiones. Bueno, creo que es algo que se puede plantear si lleváis algún trabajo externo o independiente a la situación de aprendizaje, ¿no? Alguna innovación, algún trabajo de profundización. Pues uno de ellos podría ser el trabajo por rincones y determinar pues, una sesión a la semana a este trabajo, ¿no? Un trabajo de investigación o lo que ya vosotros pues decidáis, ¿de acuerdo? Bueno, esto por ahí respecto al trabajo de los rincones. Más cosillas. Tenía por aquí para hablaros también el tema de los errores del discurso, ¿no? No sé si de esto lo hemos comentado, que me suena que no. Sí que hemos hablado de esas pautas para enganchar al tribunal, para cautivarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esos principales o los
errores más comunes que se suele cometer dentro de la exposición, ¿vale? Tanto de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica como de la programación, ¿no? Aquí hablamos en general de lo que sería el momento de la exposición. Y como decía, ¿no? Refería hace un instante que en la última convocatoria de secundaria, pues un amigo mío estuvo de presidente de tribunal y estábamos hablando, compartiendo ahí unas tapitas y una cervecilla y salió el tema de las oposiciones, ¿no? Y bueno, de cómo iban de bien o de mal preparados, me puso pues, varios casos, él me comentaba que eso también, pues, si queréis anotar este consejo, él me decía que sabía perfectamente qué alumno venía de tal academia y qué alumno venía de tal otra, porque veían a la hora de desarrollar el tema, pues que se repetían unos parámetros comunes y que la estructura del examen era muy, muy, muy similar de uno y de otro y sabían, pues tenían varios temarios y sabían cuáles venían de una academia y cuáles de otro, ¿no? Incluso, pues a lo mejor, pues mira, habían 3, 4 exámenes muy parecidos en lo que sería la estructura y, pues mira, estos vienen juntos. Luego, también veían los opositores que se habían preparado con un temario hecho a su gusto y a su preferencia. Entonces, es verdad que eso lo tenían más en cuenta a la hora de evaluar porque era un temario mucho más original en el que no se limitaba a vomitar lo que me habían dado en la academia, ¿no? Se habían molestado, se habían preocupado por ir cogiendo un poquito de varios temarios y hacerse el suyo propio. Entonces, bueno, esto es algo que él me comentó y que no sé vosotras cómo lo tenéis estructurado, si lleváis vuestros propios temas o si simplemente estáis estudiando de memoria los de la academia, pero aún si es así, darle vuestro toque personal, ¿vale? Bueno, pues chico, este amigo, pues me dijo bueno, que se solía repetir un patrón respecto a los errores y uno de ellos que le llamaba la atención por la cantidad de opositores que lo cometían era el no hablar de los documentos de centro pues, en algunos de los momentos de la exposición, ¿no? Igualmente tanto en la programación como en las unidades didácticas. El caso es que no hacían referencia a esos documentos en los que se tiene que recoger dentro del plan de centro, dentro del proyecto educativo. Por tanto, a mí no me cuesta nada mencionar estos documentos o alguno de ellos en mi exposición. Si yo hablo en la justificación, si yo hablo donde sea, ¿no? Hablo de algún plan, de algún proyecto en el que pues, trabaje algo de educación emocional, un proyecto contra el acoso escolar, o hablo del ahorro energético, de concienciar al alumnado en el reciclado, bueno, pues puedo hacer referencia a que eso está dentro de los objetivos de mi centro, de esas líneas generales de actuación pedagógica que os vuelvo a recordar y a insistir en que son esos objetivos a nivel de centro que se eligen para el curso en marcha y que, por tanto, yo puedo decir que una de esas líneas de generar actuación pedagógica pues es el trabajo de las emociones o es ese ahorro energético o es el fomentar el gusto por la lectura en mi alumnado porque he visto que en cursos anteriores no se leía nada y quiero pues, hacer un cambio en esa dinámica y que vayan mejorando la lectura. Bueno, pues ya estoy citando las líneas generales de actuación pedagógica, ya estoy citando que están dentro del proyecto educativo que está dentro del plan de centro. Bueno, pues ya he hecho referencia al menos en una ocasión a esos documentos de centro, ¿de acuerdo? Entonces estoy conectando mi programación o mi proyecto o mi unidad didáctica con esos documentos de centro. También me decía que el tema de la contextualización, de la temporalización, y no me refiero bueno, para que pues, me pongáis en la situación de aprendizaje, en la unidad didáctica, pues que es para quinto de primaria y que van a tener 8 sesiones que se desarrollan del 3 de marzo al 22 de marzo. No. Y luego, hablando de la temporalización, tampoco me refiero a que habláis del entorno, ¿no? De dónde se ubica el colegio, de si las familias están o no implicadas en la dinámica de trabajo, sino que me refiero a tener cierta coherencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que mi centro se ubique en un barrio más humilde, en un barrio en el que las familias no tienen grandes recursos, bueno, pues no voy a poner que en mi clase voy a trabajar, bueno, no sé, el Flip Classroom o que voy a hacer un viaje de 3 días a Madrid porque posiblemente la familia no tenga esos recursos económicos para apuntarse
y la actividad pues no tenga el éxito que yo pretendía, ¿vale? Sí que le podéis justificar al tribunal que aunque las familias no tienen esos recursos económicos, pues porque es un barrio de clase media, sí que el centro está dentro de ese proyecto de transformación digital, que tiene una serie de dispositivos, el Chromebook, o que tiene unas tablets, o que tiene ordenadores, y que a los alumnos que no tienen, pues se les dota de un ordenador con conexión a internet y que luego tiene que devolver una vez que acabe el curso, ¿de acuerdo? Esto sabéis cómo funciona, y si no, pues os lo explico. Al principio de cursos, el responsable de este programa va por las clases, oye, algún alumno que no tiene ordenador, que no tiene acceso a internet en casa, tal, vienen los padres, firman un compromiso de que van a el ordenador a entregar en las mismas condiciones que se le presta, y si no es así, pues debe de pagarlo. Los alumnos se le entrega, se le hace un registro y luego pues lo devuelve a final de curso. Nuestro colegio se hace así, la verdad que muy bien, porque todos los niños ya no hay excusa de que no pueda entrar al Classroom, de que no pueda hacer una actividad digital y ya está. O no, lo que decía también de la actividad complementaria. En relación al contexto, imaginad que vamos a trabajar cooperativo. Yo no le voy a decir al tribunal que en septiembre voy a poner actividades potentes de cooperativo. No tiene mucho sentido, porque los alumnos vuelven del verano, todavía están ahí un poco con la torta que le ha pegado volver al colegio, les cuesta arrancar, vamos a ir formando los grupos, vamos a ir adaptándonos unos a otros. Entonces yo la pondría, estas opciones más potentes de cooperativo o estos proyectos, en el segundo, en el tercer trimestre, porque de esa forma van a estar más rodados. Y se lo puedo hacer ver al tribunal, ¿no? Cuando yo hable de las actividades, si alguna de ellas es del cooperativo, pues se lo explico al tribunal, ¿no? Luego también me habla del tema de los objetivos, ¿no? De los objetivos en el que muchos opositores dicen, oye, pues van a alcanzar X objetivos de etapa, que van a trabajar para que los alumnos adquieran un aprendizaje competencial, esos objetivos didácticos de desarrollo sostenible, pero se quedan ahí todo un poco en el aire, ¿no? No profundizan un poquito más. Si yo le hablo al tribunal en base a un trabajo muy global, muy general, si no afino, si yo no le voy dando ejemplos, lo probable es que no compren mi discurso, y es algo que a la gran mayoría os voy indicando en las correcciones de la programación, que sí, está bien que le expliquéis de dónde viene cada cosa, la teoría, pero no hay que ser excesivamente teórico, ¿vale? Si tú me hablas de las competencias clave, yo sí estoy como miembro de tribunal, a mí lo que me gusta ver y lo que quiero saber es cómo tú vas a trabajar para que tu alumno alcance ese aprendizaje competencial, ¿vale? Ponme en el documento, muy bien, que me ponga algo de teoría, pero ponme, pues la competencia lingüística la trabajaremos a través del booktuber, o a través de no sé cuánto, tal, ¿no? O la competencia, la que sea, ¿no? Le ponéis un ejemplo de alguna actividad, de esa manera ya el tribunal está viendo que sí, te sabes la teoría, pero también sabes cómo aplicarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Si habláis de la evaluación, bueno, vamos a ponerle ejemplos, no pongáis lo típico de, oye, pues vamos a hacer un registro anecdótico, vamos a hablar de, pues no sé, una prueba al uso de un examen. Bueno, buscar, ¿no? Buscar un poquito, recordad cuando hablábamos de ese pase, de ese ticket de salida, de ese KPSI, de una rutina de pensamiento, la escalera de metacognición, pues hablar de ese tipo de actividades que nos sirven para evaluar y que, bueno, van a dar un poco más de caché que si simplemente nos limitamos a la rúbrica, al registro anecdótico, al portfolio, ¿vale? Entonces, bueno, pensad un poquito en qué tipo de actividades podéis plantear al tribunal para salir de lo habitual, ¿no? Más cosillas que él me comentaba era el tema del fomento de la lectura, ¿no? O que no hablan de los elementos transversales, que no hablan de esa educación en valores. La gran mayoría de vosotras sí que me vais relatando y me vais reflejando en el documento, pues todo esto, quizá el fomento de la lectura un poquito menos, pero sí que la gran mayoría habláis de los elementos transversales de esa educación en valores, ¿vale? Muy bien. Relacionarlo, además no caigáis en eso, ¿no? Relacionarlo con los planes y proyectos, relacionarlo con las competencias claves. Si queréis ir todavía afinando más, hablarle de cómo vais a evaluar ese fomento de la lectura, ese trabajo de la educación en valores, ¿no? Un trabajo de coevaluación, una exposición oral, van a ser
una presentación con Canva y luego se la van a exponer a sus compañeros, ¿de acuerdo? Y también me comentaba que en una parte muy pequeñita hablaba del pensamiento crítico, de la creatividad. Y esto es algo que, si echáis un vistazo a la ley, a la norma, viene ahí reflejado, ¿no? Esa finalidad educativa, tanto el artículo 16.2 de la LOE, el artículo 4 del Real Decreto 157, habla de ello. Oye, pues vamos a darle una pincelada a ese pensamiento crítico, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que los alumnos, además de que adquieran todos estos conocimientos que nosotros les estamos dando como docentes, que además pues aprendan a pensar, a discurrir y que todo esto sean capaces de llevarlo a buen puerto una vez que se incorporen a la vida adulta, ¿vale? También me hablaba de los materiales y esto creo que lo comenté, ¿no? Que había pues que ser más o menos coherente con el tema de los materiales, que por llevar un cargamento, una furgoneta y 20 cajas de materiales no vaya a tener más notas. Yo os comento mi caso, yo no llevé absolutamente nada. Y yo pues en educación física saqué un 10 9,7 y en francés cuando saqué la plaza saqué casi un 9 también. A veces con llevar cualquier cosilla ya está más que sobrado, ¿vale? Atención a la diversidad, otro error que me comentaba, hablando de una manera muy general de la atención a la diversidad. Bien, se puede hacer una aproximación a nivel general cuando lo tratemos en la programación. Pero aún así, explicarle qué pautas, qué medidas vaya a llevar a cabo con esos alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. No me pongáis nombres, porque he revisado en algunos documentos que me ponéis María tiene hipoacusia, Pedro tiene TDAH, lo que sea. No. Lo primero por protección de datos y que nosotros en una programación general de un cole no vamos a poner nombres de alumnos, ¿de acuerdo? Vale, entonces hablar también de cómo vais siempre a buscar esa integración casi total, que los alumnos tengan ese sentimiento de pertenencia, que se sientan identificados con el grupo, ¿de acuerdo? Yo un consejo que os doy para que tengáis en cuenta, para que el tribunal vea que tenéis siempre presente la educación inclusiva, que hagáis alusión a la atención a la diversidad en varios momentos a lo largo de vuestra exposición. Por eso, cuando yo os revisaba la programación, decía, oye, cuando hablas del centro, puedes decir que se inauguró en tal fecha, en tal año, pero que recientemente se ha hecho una remodelación con el fin de suprimir barreras arquitectónicas y de esa forma ya le estáis haciendo un pequeño guiño a esa inclusión. ¿De acuerdo? Luego, pues también, por supuesto, cuando tocáis el apartado de atención a la diversidad, en la metodología, en la evaluación, también podéis hablar de esas adaptaciones que realizáis en el caso de que la hubiera. Y algo que le llamó mucho la atención fue un opositor, me comentaba que se iba anteponiendo y que iba explicando al tribunal cuáles eran las trabas, esos problemas que podrían surgirle durante la aplicación de una determinada metodología, ¿no? Siempre hay por ahí una cita que hablamos que el buen docente es aquel que se anticipa a los problemas que pueden surgir al trabajar una metodología o al trabajar unas actividades concretas y es capaz de darle esa solución. Por tanto, este chico que empleó esta metodología, cuando le hablaba de ella, pues decía, oye, pues voy a poner en marcha el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo y pues uno de los posibles problemas que voy a encontrar es, o que podría encontrar es ese llamado efecto Polisson, ¿no? Bueno, pues él le iba contando también cómo iba a paliar, cómo iba a reducir el trabajo, la aparición de ese alumno Polisson, ¿de acuerdo? Más cositas que él me decía, opositores que pecaban de un exceso de contexto, ¿vale? Y os comento y os explico esto. Por supuesto, justifica que hay que contextualizar. Y hablando de este año, pues mucho más para que el tribunal sepa cuál es la situación de partida de nuestro centro, su seña de identidad, cuáles son las características de nuestro alumnado, máxime cuando ahora se le da más importancia a esa autonomía pedagógica de los centros,
porque hay que partir de la realidad del entorno y de la realidad de donde nuestros alumnos viven. Entonces, bueno, hubo varios opositores, según dice, que de no sé si de las 2 unidades didácticas que llevaban, pues puso un contexto diferente en cada unidad. Esto no os va a pasar, vamos, no os debe de pasar, porque no creo que un tribunal, a no ser que sean muy tiquismiquis, como el caso de estos, que miraron todas las unidades didácticas, se van a centrar solamente en la unidad que vais a exponer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, algo que también, bueno, tenerlo en cuenta y repetir el contexto siempre. He visto por ahí programaciones de compañeros que me dice que en un punto tienen 22 alumnos y luego más abajo leo que tienen 24 o que me ponen que son 2 líneas de primero a sexto, ¿no? Si echamos una media de 24 alumnos por línea y que son pues 50 maestros y 700 alumnos. Echar números y ser más o menos coherentes, ¿no? Vosotros contáis los tutores, pues no sé, 12 líneas, son 12 tutores, más los especialistas y tal, metéis un par de ellos más y os sale un poco el número de maestros que ronda en ese centro, maestro arriba, maestro abajo, ¿vale? Más cosillas, y lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Él me decía que había un opositor que defendió una unidad de, no sé si me decía 7, 9 sesiones, y en esas 7 o 9 sesiones tenía 4 salidas y tenía no sé cuántas visitas entre de un familiar, de tal, de cual, no sé cuántas metodologías diferentes. Bueno, la suerte es que no tuvo debate, pero si hubiese debate, estoy completamente seguro que iban a ir a por él por ahí, ¿no? Oye, y esto como es de viable dentro de la realidad de un centro, ¿no? El que tú plantees en 9 sesiones o en 10 sesiones o en 12 sesiones 4 salidas y no sé cuántas visitas de familiares y no sé cuántas metodologías. Entonces, ¿en qué momento das clase? ¿En qué momento trabajas los diferentes saberes? ¿Vale? Y luego, pues eso, ¿no? Tener en cuenta el tema de las metodologías. Es cierto que hay que hablar de esas metodologías activas, vamos a hablar de cómo las vamos a implementar en clase y es cierto también que nosotros podemos jugar con 2 o 3 dentro de una, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo trabajar una rutina de pensamiento, un trabajo cooperativo dentro de un aprendizaje de servicio. Bueno, pues ahí estoy dentro de una, estoy trabajando 3, ¿vale? Pero eso hay que justificarlo, ¿vale? Incluso pues el visual thinking, tal. Eso hay que justificarlo, pero no pongáis que vais a hablar de tantas metodologías y ahí os quedéis, sino, pues mira, voy a trabajar esta rutina de pensamiento, ¿no? Pues un 2, 3 puentes o antes sabía, ahora sé, o la que sea, el semáforo, dentro de este aprendizaje cooperativo, porque estoy trabajando tal cosa, porque el producto final es un aprendizaje de servicio en el que vamos a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, un poco lo vais desarrollando y se lo vais explicando al tribunal. Entonces, dentro de una unidad didáctica o de una situación de aprendizaje que tenga a lo mejor pues, 8 o 10 sesiones, si es cierto que podéis darle cabida a 4 o 5 metodologías, pero porque se van implementando, se van trabajando unas con otras, ¿de acuerdo? Bueno, esta, pues, esa cosilla que yo quería comentar respecto a la conversación que tuve con este compañero, con este amigo. Y ya está. Seguimos hablando de más cositas. Mirad, ¿qué más tenía yo por aquí apuntado para hablar hoy? Lo de las preguntas del tribunal. Bueno, si tenéis alguna dudilla, hoy os dejaré un poquito más de tiempo para las dudas que podáis tener y cerrar cositas. Pero vamos a hablar de estas posibles preguntas que nos podría plantear el tribunal y sobre todo esto puede servir de cara a vosotros a saldar dudas que tengáis a la hora de hacer vuestro documento, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis, ¿no? La primera que nos pregunta es en relación a por qué utilizamos los objetivos en esa situación de aprendizaje y no partimos de las competencias y de los criterios de evaluación. Bueno, hay comunidades como Castilla y León en la que sí que nos pide la convocatoria que esa unidad didáctica tenga unos objetivos didácticos. Yo es algo que no me cuadra mucho cuando nosotros partimos ya de las competencias específicas. Y es lo que nosotros vamos a evaluar, esos criterios de evaluación, para ver si esas competencias específicas se han adquirido. Pero bueno,
¿Por qué utilizamos nosotros? Sí que es cierto que podemos utilizar esos objetivos de una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, y ¿por qué no partimos de esas competencias específicas? ¿Por qué no, que vamos a evaluar a través de los criterios de evaluación? Bueno, los que ya lleváis opositando varias convocatorias sabéis que, aunque ahora partimos de las competencias específicas, de los criterios, antes con el 11 partíamos de los criterios, ahora partimos de las competencias específicas y con el 11 partíamos de los criterios de evaluación, ¿no? Y hablábamos de esos indicadores de logro, de esos estándares de aprendizaje. Antes de todo esto, en nuestra unidad didáctica también que partíamos de unos objetivos inventados, pero bueno, era aquella época en la que estaba todo mucho más en el aire y casi que nos inventábamos prácticamente todo. A día de hoy hay opositores que, aun partiendo de esas competencias específicas, les gusta hablar de los objetivos de la unidad didáctica, de la situación de aprendizaje, y en este caso, oye, nos podrían decir, ¿por qué trabaja esos objetivos? Bueno, nosotros le explicamos al tribunal que es un nivel de concreción más, ¿no? Esto es algo que los que lleváis los objetivos de la programación didáctica también se lo podéis reflejar al tribunal en vuestra exposición, ¿no? Que tenemos esa finalidad educativa, ese artículo 16.2 de la LOE, ese artículo 4 del Real Decreto, que por debajo están los objetivos de etapa, ese Real Decreto 157, artículo 7, artículo 17 de la LOE. En Andalucía, en Castilla y León, también tenéis que hacer referencia. En Castilla y León son 3, si no me equivoco, los objetivos de etapa que son propios de Castilla y León, que hay que hacer referencia en la programación y que en la situación de aprendizaje sí, y que en las 10 situaciones de aprendizaje tenéis que reflejar, y que en Andalucía en las 12 situaciones de aprendizaje tenéis que hablar del objetivo ñ y del O, que son propios de Andalucía y que vienen en el artículo 5 del del decreto 101, ¿vale? En Castilla y León, pues vienen dentro del objetivo de etapa, pues vienen un poquito más abajo especificados esos artículos objetivos que hacen referencia a la cultura castellano-leonesa, ¿vale? Entonces, en vuestra programación hace referencia a esos objetivos de etapa específicos de Andalucía, ¿vale? Y es algo que es innegociable, que sí o sí tenéis que reflejar, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos hablando de que, bueno, que a continuación están los objetivos de etapa, como he dicho, competencias claves, todo esto. Bien, si nosotros nos vamos a la orden, vemos que el criterio es muy extenso, que la competencia específica es muy extensa, muy ambigua la interpretación. Entonces, el objetivo de aprendizaje es algo más concreto. Si nosotros al principio de la unidad le explicamos a los alumnos cuáles son esos objetivos, ellos van a saber hacia dónde vamos y qué esperamos de ellos, ¿no? En esta unidad vamos a crear un programa de radio, vamos a aprender a elaborar la escaleta radiofónica, vamos a inventar un deporte alternativo o desarrollar unos Juegos Olímpicos populares o elaborar un menú en inglés o en francés. Para ellos va a ser mucho más fácil que si nosotros le leemos esa competencia específica o los criterios de evaluación. Entonces, incluso a nosotros como maestros nos va a resultar más fácil elegir una u otra metodología si tenemos los objetivos de una manera más concreta y más clara que si tenemos esos criterios y esas competencias tan etéreas, ¿no? Por no hablar, como digo, de los alumnos. Bien, pues bueno, esa podría ser una respuesta que nosotros sí es cierto que para elaborar estos objetivos de la programación o para elaborar estos objetivos de la unidad didáctica o de la situación de aprendizaje tenemos que tomarlos a partir del criterio de evaluación. Es como que nosotros desgranamos el criterio de evaluación y de ahí vamos extrayendo y dándole forma a los objetivos que nosotros pretendamos alcanzar en esa unidad o en esa situación de aprendizaje. Más cosillas que nos podrían preguntar y que también podemos nosotros reflejar en nuestra programación. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el fomento de la lectura? Creo que esto es algo que a lo largo del curso lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero sí es cierto que también es algo que en las últimas convocatorias han incidido mucho los tribunales en ver cómo nosotros planteamos el trabajo de la lectura, cómo desarrollamos el gusto por la lectura en nuestro alumnado, ¿no? Pues ya os decía que parecía ahora que leyendo pues vamos a estar a la cabeza del informe PISA y que el problema de la educación en España es que no se lee. Pero bueno, las formas de fomentar la lectura son muchas y muy variadas, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a plantear que en nuestra clase tenemos un rincón de lectura, ¿no? Quizá esto se podría, para el área de educación física, es algo más complejo de plantear, pero que ahora veremos también cómo hacerlo. Como digo, vamos a trabajar un rincón de lectura. Siempre en clase alumnos que van más rápidos que otros, que terminan sus tareas antes. Entonces, cuando esto ocurra, esos alumnos que terminan antes se dirigen al rincón de lectura. Otra manera de plantearlo
Porque nos puede decir, no, oye, muy bien, esos alumnos más rápidos en terminar sí que está fomentando la lectura, pero ¿y el resto qué ocurre? Entonces podemos explicar que una forma de hacerlo es por grupos que vayan al rincón de lectura mientras el resto van trabajando la actividad de clase, ¿vale? Oye, pues mira, hoy vosotros vais a hacer un trabajo de investigación sobre tal cosa, mientras el resto trabaja las actividades, ¿vale? También podemos explicarle el proyecto Learnflix, Booktube, ya lo hemos visto, ¿no? Hemos estado hablando de esto en clase, habéis tenido ejemplos. Incluso puede darse el caso que vosotros le expliquéis algo, ¿no? En este caso la lectura, y que lo hayáis hecho en la programación o en la unidad didáctica y lo vuelvan a repetir. Bueno, no lo tenéis que tomar a mal, que simplemente puede ser una de las preguntas que ellos tengan pactadas o estandarizadas, o que no le haya quedado claro y que se lo tenéis que recordar o que se lo tenéis que volver a explicar. Como digo, no lo toméis a mal. Sí que no volváis a repetir lo mismo, sino que darle una vuelta y se lo enfocáis desde otro punto de vista para que lo entiendan mejor. Bien, seguimos. ¿Por qué hemos temporalizado esta unidad didáctica en este trimestre y no en otro, ¿no? ¿Por qué en el primero? ¿Por qué en el segundo? ¿Por qué en mayo? Bueno, pues esta pregunta es muy fácil de responder. La podemos enfocar por varias vías. Por ejemplo, se puede justificar esa temporalización porque en cada unidad trabajamos una efeméride. Y en esta podemos trabajar el día del libro, el día de la biblioteca, ¿no? Pues 24 de octubre para lengua, o como vamos a trabajar los podcasts, pues lo relaciono con el día de la radio, que es el 13 de febrero, o en conocimiento del medio, en naturales, los océanos, que es el 8 de junio, porque en esta unidad pues se trata tal cosa, ¿no? Que está relacionada con los océanos, incluso con los objetivos de desarrollo sostenible, o lo que sea, o Halloween en lengua extranjera, o el Poisson de abril en francés. Incluso para educación física podemos, y esto también lo hemos recogido en las clases, lo hemos hablado, la climatología, ¿no? Que en el tercer trimestre no voy a desarrollar una unidad, una situación que sea de atletismo, que requiera un gran esfuerzo físico, porque empieza a ser bastante calor. Entonces, pues se aprovecha para trabajar algo de expresión corporal, de danzas del mundo. También podemos justificarlo por los contenidos o saberes básicos que vamos a desarrollar. Imaginad que es una unidad en la que se trabaja cooperativo, ¿no? Y es lo que os decía hace un rato, que le puedo explicar al tribunal que la ha ubicado en el segundo o en el tercer trimestre porque ya están más rodados en este tipo de metodología, ¿vale? Bien, más cosillas que podíamos ser preguntados o que nosotros podíamos explicarle al tribunal en nuestra exposición. ¿Cómo evaluar las competencias? Bueno, pues primero de todo nos tenemos que ocupar a la hora de presentar la programación de hacerle ver que nosotros vamos a evaluar este aprendizaje pues competencial, ¿no? Ahora en la legislación en vigor se habla mucho de todo esto, de que los alumnos aprendan, que ese aprendizaje sea transferible a su entorno cercano. Entonces, si yo pongo el foco en los criterios de evaluación, observamos que si de esos criterios de evaluación saco actividades de síntesis y actividades competenciales, pues es más fácil, valga la redundancia, el trabajar las competencias. Es decir, si yo saco una actividad donde se ve el podcast, pues ahí no estoy trabajando solo la expresión oral o la comunicación, sino que también estoy trabajando un desarrollo social, incluso estoy llevando a cabo un aprendizaje por servicio. Entonces, bueno, pues una manera de trabajar ese aprendizaje integrado dentro de las competencias. Nosotros vamos a evaluar un criterio de evaluación y si echamos un ojo al perfil competencial del área, vemos que ese criterio se relaciona con unas competencias específicas y que a su vez tienen unos descriptores operativos y por ende unas competencias clave asociadas. Así que si yo evalúo el criterio de evaluación, lo puedo relacionar fácilmente con un descriptor operativo y a su vez con la competencia. Entonces tengo una doble vertiente a la hora de argumentar, por una parte, a nivel curricular y por otra parte, cómo trabajo ese aprendizaje competencial. Entonces, pues simplemente, incluso cuando vosotros estéis exponiendo vuestra programación dentro del punto de las competencias claves, incluso si habláis de la evaluación, dentro del punto de la evaluación competencial, pues podéis aludir a esto, ¿vale? Mira, yo es que evalúo un criterio y lo evalúo porque está asociado a una competencia del descriptor operativo. Entonces, ahí estoy evaluando, por un lado, el nivel competencial y por otro estoy evaluando ese nivel criterial, ¿vale? Vale. Más cosillas. El tema de
emociones. ¿Lo trabajamos? ¿No lo trabajamos? ¿Llevamos nosotros un proyecto paralelo para trabajar este trabajo de las emociones? Bueno, pues ya sabéis que la educación emocional es algo que está muy a la orden del día, que cada vez más son los opositores que llevan a cabo en la programación, o en una unidad didáctica, o en un trimestre, o un proyecto paralelo, el tema emocional. Si nos preguntan sobre esto, pues podemos hablar de mil historias, ¿no? Podemos hablar de la figura del mediador de conflictos, del rincón de la amistad, podemos ser un emocionario, pues, por ejemplo, en mi cole, una compañera pues está teniendo muchos problemas dentro de clase a nivel conductual, a nivel sobre todo de relaciones sociales de los niños, en particular con un alumno. No es porque sea un alumno en este caso de clase desfavorecida, de familia desestructurada, al contrario, una familia que son compañeros nuestros del cole, que él es de altas capacidades, pero que las relaciones sociales las lleva fatal. Entonces hay muchos conflictos y total, que se ha llegado a ser un emocionario. Entonces, durante la semana, y algo que está muy chulo, que podréis plantear vosotras para vuestra clase, han hecho allí un rinconcito muy mono con el emocionario, un sobre con el nombre de cada alumno y se van pidiendo, durante toda la semana, pues se van metiendo tarjetitas y el viernes pues cada uno saca sus tarjetas, las lee y entonces pues ahí se va viendo un poco cómo fluctúan y cómo evolucionan las relaciones sociales. Entonces esto, pues a raíz de esos problemas de relación dentro de clase, le ha llevado a ser este emocional. Pues podría ser una idea, ¿no? La parte de educación en valores de los elementos transversales también se puede hacer referencia a las emociones. Y como digo, se puede plantear un proyecto paralelo, creo que hablé de ese aula azul en el que pues, se trabajaba cada semana una clase, pues iba a ser una dinámica relacionada con las emociones y la verdad que bueno, método Ruler, Kiva, entonces bueno, se puede justificar este trabajo de las emociones aludiendo también a las líneas generales de actuación pedagógica, que una de ellas es mejorar las relaciones sociales, la convivencia entre los alumnos, ¿vale? Tema de agrupamiento. ¿Por qué has decidido trabajar estos agrupamientos? O si siempre van a ser los mismos, si van a evolucionar a lo largo del curso. Bueno, como veis, estas posibles preguntas que nos podría generar el tribunal que en el debate también son cosillas que podéis vosotras tener en cuenta a la hora de hablar de vuestra programación en vuestra exposición, ¿no? Entonces, este de los agrupamientos es algo que yo suelo hablar, como digo, en las exposiciones y os aconsejo que vosotras también lo hagáis, porque va a disipar dudas que el tribunal pueda tener. Eso sí, hay que dejarle muy claro por qué elegir ese agrupamiento, cuáles son los beneficios que van a sacar de ello. Lo primero, pues se le puede hacer referencia al anexo 3 del Real Decreto 157, que se refiere a las situaciones de aprendizaje. Por eso no tenía mucho sentido que en esta convocatoria el tribunal hablase de unidades didácticas, ¿no? Comunidades, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, sí que nos dice que una situación de aprendizaje que esté dentro de una unidad didáctica, pero en Castilla y León, por ejemplo, la convocatoria hace mención única a la unidad didáctica. Entonces, no le veo mucho sentido cuando este anexo 3 del Real Decreto, pues, hace referencia expresa a las situaciones de aprendizaje. Y ahí, en ese anexo 3, hace mención a los agrupamientos. Nos dice que la situación de aprendizaje que nosotros diseñemos debe tener en cuenta diferentes tipos de agrupamientos, tanto individual como grupal, para que los alumnos vayan generando ese sentido de responsabilidad. Echarle un vistacillo a este anexo 3, leer sobre la situación de aprendizaje porque podéis sacar parrafillos interesantes para preparar vuestra exposición o para ponerlos dentro del documento de vuestra programación. Entonces, podemos simplemente decirle al tribunal, ya os lo comentaba cuando hablábamos de la exposición, ¿no? De la programación, que por norma general el número de alumnos que componen el grupo va a ser 4, pues porque según estudia el número en el que optimiza la implicación a este, se genera un reparto de roles. Si el grupo fuese mayor, pues podría con toda seguridad generar conflictos. Ese alumno polizón, con 4, pues con menos de 4 no funcionaría tan bien, pues porque la carga de trabajo va a ser mucho mejor o no se podrían generar tantos roles, ¿vale? Pero que vamos a ir fluctuando, ¿no? Si hacemos un trabajo individual, si hacemos
lectura comprensiva grupal, una prueba de evaluación, otros momentos en los que se trabaje por parejas si hay una coevaluación, un roleplay, un dictado en tándem, lo que sea, ¿no? Y por supuesto, gran grupo que también va a tener cabida en nuestras sesiones. Imaginad que, por ejemplo, yo he hecho una actividad en gran grupo en la que hemos hecho un rosco de pasapalabra para repasar el tema de la salud que estamos viendo en conocimiento del medio, o el otro día en un cuarto hicimos un escape room para trabajar y repasar los contenidos que vimos sobre ¿qué fue? Los ecosistemas y los climas, sobre los climas que hay en el mundo, en España y demás. Entonces, pues, como veis, va fluctuando. Eso sería para áreas que se imparten en el aula ordinaria, ¿no? Lengua, matemáticas. ¿Qué ocurre con educación física? Ya sabemos que educación física es un área muy particular, muy peculiar, a igual que música, que son clases que por norma general se desarrollan en el pabellón deportivo o en el patio o en el aula de música si hablamos de esta especialidad. ¿Cómo puedo yo justificar al tribunal los agrupamientos? Le explico que vamos a llevar a cabo una progresión ascendente en los agrupamientos y me explico y os lo justifico. Empezamos con un trabajo individual, pues por ejemplo hago movilidad articular, juegos de activación, luego pasamos a un trabajo por pareja, 2 parejas forman un equipo de 4, 2 de 4, 1 de 8, hasta acabar la vuelta a la calma con un gran grupo. Esto no quiere decir que siempre se tengan que dar estos agrupamientos, ¿no? Igual un día a mí me interesa empezar por grupos de 4 o de 8, un gran grupo, pero lo que se pretende es maximizar el tiempo de empeño motor productivo, así el tiempo de trabajo de los saberes. Y en este caso, en educación física, el tiempo de actividad física, ¿vale? Bien, esto sería en cuanto a la evolución de los agrupamientos, en cuanto al número de integrantes. Pero, ¿qué ocurre si nos preguntan sobre cómo vamos a organizar los grupos, si va a ser de manera homogénea, heterogénea? Bueno, pues vamos a hablar que vamos a ir buscando, lo que vamos a ir consiguiendo a medida que el curso avance es que los alumnos se conozcan mejor y poder ir ajustando esos grupos de trabajo para que funcionen de la mejor manera posible. Igual yo tengo un grupo de 4 alumnos que creo que esa es la mejor distribución que puedo tener y que entre ellos se van a coordinar bien, van a trabajar de manera correcta y que luego pues hay uno que empieza a despuntar para mal y tengo que hacer modificaciones, o 2 alumnos que tienen muchos choques porque son como se suele decir, los gallitos del corral y los tengo que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo también al hacer hincapié en los agrupamientos mixtos, esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ese objetivo 5 de desarrollo sostenible, plan de igualdad, ¿no? Como veis, se puede ir enlazando y se le puede sacar mucho partido a este aspecto. Vale, más cosillas. ¿Cómo aplicar la evaluación formativa a lo largo del curso? Bueno, pues si nos pregunta algo sobre evaluación formativa, o vuelvo a repetir, si yo le quiero explicar a ellos sobre evaluación formativa, pues vamos a poder salir bastante bien del paso, porque en vuestra unidad, en vuestra programación, a la hora de abordar el punto de evaluación, vaya a hacer referencia a esa evaluación formativa. Les podéis hablar de la estrategia evaluativa que se han ido implementando en los últimos años, ¿no? Si recordáis ese libro sobre evaluación formativa de Mariana Morales, que es genial, y ella habla de 4 estrategias evaluativas que se han implementado en los últimos años. ¿Ya? Introducir esas rúbricas para calificar, y esa rúbrica tiene 2 ventajas principalmente. La primera es que nos facilita la corrección a los docentes y luego pues que los alumnos saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos, qué es lo que tienen que hacer para sacar un 8, un 9 o qué es lo que no hacen y por eso tienen un 4. Se habla también de una estrategia en relación a rehacer los boletines de notas, facilitando más información. Yo cuando mando las calificaciones intento dejar un comentario, un parrafito de cada alumno de cómo ha evolucionado a lo largo del trimestre para que la familia sepa un poco por dónde van los tiros, que no sea simplemente calificar, que también sea evaluar. Y habla también de releer el currículo para ceñirse a los estándares de evaluación y acordar los puntos de mejora en esas prácticas de evaluación formativa. Por ejemplo, algunas de esas propuestas de mejora que se suelen introducir en los centros, en el caso del mío, pues poner menos notas y dar un mayor feedback, o unas pautas comunes para introducir el portfolio o para hacer las portadas del tema, o nuestro colegio se ha puesto en cada clase un cartel informativo sobre cuando se escribe con boli azul, con rojo, el subrayar, el tal, para que todos los cursos vayan
en la misma línea, ¿no? Que unos niños en primero o en tercero se lo digan de una forma, en cuarto es de otra, en quinto es de otra. De esa manera todos vamos trabajando en la misma línea, ¿vale? Más cosillas. ¿Cómo adaptar la programación a alumnos que no pueden asistir a clase? Esto puede ser una pregunta interesante. A ver qué paso. Un poquito más grande esto. Que no sé por qué. Vale, ¿cómo trabajarías con alumnos que no pueden asistir a clase? ¿No? Una pregunta que en un momento dado nos puede pillar fuera de juego, ¿no? Seamos realistas, que no es lo habitual que un alumno se ausente de clase por un periodo largo de tiempo, a no ser que sea una enfermedad, a no ser que sea... Pero bueno, sí es cierto que nosotros tuvimos en el centro un caso particular, ¿no? De un alumno chino que se fue cerca de un mes para celebrar el año nuevo, para ver la familia, que llevaba años sin ver y tal, ¿no? Pero bueno, como digo, no suele ser lo habitual. Entonces, si a mí me preguntasen sobre ello, ¿cómo podría salir del paso? Bueno, pues en primer lugar tenemos que contextualizar. Posiblemente el tribunal pues, nos indique la causa de la ausencia del alumno en clase y que a partir de ahí contextualicemos, ya que no es lo mismo una actividad individual que un proyecto que estemos trabajando a nivel de grupo, ¿no? Por ejemplo, a raíz del COVID, el trabajo con plataformas digitales se disparó. Yo, por ejemplo, trabajo con dos de ellas principalmente, Padlet y Classroom. La primera la tengo para trabajo cooperativo y colaborativo, para los proyectos que vamos desarrollando en clase. Ellos suben ahí su material. Pues, por ejemplo, el tema de la radio, a la hora de hacer la escaleta, el guión, trabajan a través de un documento compartido de Google. Entonces, por ahí podemos justificar esa adaptación. Para tareas más individuales utilizo pues el Classroom, pues, subir tareas, programar actividades, incluso pruebas de evaluación. Hablar también de la flexibilidad curricular. Si un criterio no se ha podido evaluar porque estamos trabajando la expresión oral en grupo, generando un debate, ese criterio se reforzará cuando pues, el alumno vuelva a clase. O si lo queréis evaluar sí o sí, el alumno pues que se grabe en casa, que haga esa exposición, lo que sea, ¿no? Y nosotros le ponemos la nota correspondiente. Entonces, bueno, tampoco es algo muy complejo. Tema de la inteligencia artificial, ¿cómo aplicarías la inteligencia artificial en vuestras sesiones? En los últimos tiempos se está generando un debate en torno a esta inteligencia artificial, ¿no? Dentro del aula. Están los puristas de... Hay que... Un momentillo que lo he puesto esto demasiado aquí. Están los puristas de la educación, ¿no? Bueno, que están en contra totalmente de la inteligencia artificial, que lo ven como una intromisión, un retroceso educativo. Luego están los pedagogos, los maestros más pro nuevas tecnologías y nuevas metodologías que son de la opinión de renovarse o morir. Por tanto, puede hacer caso que os pregunten por el uso de la inteligencia artificial en educación, cómo la implementaríais para darle un toque pedagógico, en el caso de que ya la lleváis en vuestra unidad o situación de aprendizaje, pues que le explicáis un poquito con detalle cómo vais a trabajarlo. Pues simplemente le reforzáis un poquito el trabajo que vosotros hayáis planteado y ya está, ¿vale? El tema del aprendizaje competencial, ¿no? Nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos, estamos trabajando unos saberes, evaluando unos criterios, pero ¿sabemos decirle al tribunal si ese aprendizaje que nosotros estamos llevando realmente es competencial? Bueno, pues vamos a verlo. Ya sabéis que algo por lo que aboga el actual sistema educativo es porque los alumnos adquieran un aprendizaje duradero, que esos aprendizajes pues perduren, que no sean, ¿no? Lo que decíamos de esos alumnos pendrive, que una vez que hacen el examen lo olvidan y no saben por dónde salir, no saben qué es lo que han estudiado, no saben lo que han aprendido. Entonces, nosotros podemos explicarle al tribunal que nuestro producto final, pues por ejemplo, si hablamos del aprendizaje de servicio, en esa tarea, en ese producto final, pues va a ser transferible. Es decir, nosotros vamos a buscar una funcionalidad y que no quede entre esas cuatro paredes del aula. Si recordamos esa definición de competencia clave, decíamos que eran aquellas que los alumnos debían de alcanzar una vez que concluye la etapa educativa obligatoria y que les permite incorporarse a la vida en sociedad, a la vida adulta de una manera autónoma, de una forma satisfactoria. A través de las metodologías activas también contribuimos a esa transferencia, a esa funcionalidad.
El trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo le ayuda a resolver esos problemas planteados, contribuyendo al aprendizaje competencial. Además, lo que hablábamos antes de esa evaluación criterial que lleva asociada unos descriptores operativos a esas competencias clave y, por tanto, va de la mano la evaluación criterial con la competencial. Y, por último, tenemos, ¿no?, lo que os decía, un nuevo elemento curricular. Con la llegada del Alumloe, pues aparecen los descriptores operativos. Con las anteriores leyes, cuando hablamos de competencias básicas en el origen, luego llegaron las competencias claves. Estos descriptores operativos nos indican qué es lo que deben de conseguir los alumnos al acabar la etapa primaria para que el aprendizaje competencial se haya conseguido con éxito. Lo cierto es que yo pienso que es un acierto, valga la redundancia, porque antes de la formulación de estos descriptores operativos, pues vamos un poco dando palos de ciego, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajar los retos del siglo XXI? ¿Cómo trabajar de manera transversal con otras áreas? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cómo hacerlo? ¿No? El tema del trabajo interdisciplinar es otra de las cuestiones que nos puede lanzar el tribunal en el debate, ¿no? Bien porque no lo hayamos reflejado en el documento, bien porque no le haya quedado claro, o como decíamos antes, una pregunta pactada que ellos tengan. En este caso es muy fácil salir del paso. Bien si trabajamos un proyecto a nivel de centro, o si trabajamos una unidad didáctica, una situación de aprendizaje a nivel de área, pero de manera globalizada con otras áreas, pues vamos a explicarle que vamos a mantener reuniones de ciclo periódicas, pues, la exclusiva no los lunes, martes por la tarde, en función de cuando la tengamos, que en esas reuniones vamos a concretar cuál es el trabajo que vamos a llevar a cabo, cada maestro desde su diferente área y que va a seleccionar cuáles son las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes que va a trabajar para alcanzar esas competencias específicas. Además, las competencias claves asociadas, cuáles son esos descriptores operativos. Y en el caso de que hubiese una actividad complementaria o la celebración de alguna efeméride interdisciplinar, también se tratará en esas reuniones. Y una vez que se hayan cuadrado esos aspectos más puramente organizativos y curriculares, cada maestro selecciona las actividades que van a girar en torno a esa tarea, a ese producto final. Y podéis poner algún ejemplo. No sé, si estoy trabajando en conocimiento del medio, la ciudad, puedo relacionarlo en educación física si hago un trabajo de orientación, el trabajo de los puntos cardinales, la brújula, porque una de las actividades en conocimiento del medio es llegar de un punto a otro utilizando un mapa. Pues si en lengua extranjera, inglés, francés, trabajo los animales, puedo relacionarlo con conocimiento del medio porque van a ver los ecosistemas en los que viven. En lengua porque van a ser una descripción o una lectura comprensiva, o en música porque van a aprender una canción de los animales o de lo que sea, ¿de acuerdo? Más cosillas. Actividad complementaria, actividad extraescolar, oye, es lo mismo. Bueno, esto creo que no me voy a detener mucho porque ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que es una actividad complementaria, extraescolar, actividad complementaria. Esto se lo podéis explicar al tribunal cuando hagáis la exposición. Yo no perdería espacio en el documento para reflejarlo. Simplemente sí que hablaría de que las actividades complementarias tienen una elevada carga social, que son muy beneficiosas para el alumnado, por supuesto a nivel curricular, pero sobre todo también a nivel de mejorar relaciones sociales, y digo las que son. Y luego sí que en la exposición le explicaría la diferencia entre actividad complementaria y extraescolar. Sobre todo incidiría en que en el caso de que se requiera un aporte monetario o que se desarrolle fuera del centro, no es obligada su asistencia, pero sí su trabajo. Es decir, los alumnos tienen que venir a clase, en el caso de no venir deben de justificar la ausencia, se le pone un material alternativo que será evaluado y se quedan con el profesor de guardia. Nunca se va a avanzar en el temario, ¿vale? Eso por ahí respecto a las actividades complementarias y a las actividades extraescolares. Pues no sé, más cosillas que vea yo por aquí, ¿no? El libro de texto, alguna ventaja del trabajo colaborativo, cooperativo. Estoy buscando algunas que puedan sernos más útil para todos en general. Mira, con un alumno inmigrante en clase que llega, ¿no? En estos primeros días de clase. Mirad, aquí lo pongo así. ¿No? Algunos de vosotros habéis puesto en la programación que llega un alumno, una alumna de habla no hispana a clase o de habla hispana pero que es de incorporación tardía
¿no? Pues, si el tribunal, oye, me ha hablado en este apartado de tal alumno en referencia a la atención a la diversidad y no me queda claro si ese alumno llega con el curso empezado, si es nuevo en el centro o si ya llegó a final del curso cursado. ¿Y usted podría decirme cómo procedería para la acogida de dicho alumno en el caso, pues, que llegase con el curso ya empezado? Bueno, pues en este caso, y esto puede servir para los que tenéis alumnos con de incorporación tardía al sistema educativo, pues lo primero que hay que hacer es explicar al tribunal que en mi centro tiene un protocolo para alumnos que llegan al centro y que desconocen la lengua castellana. Ese protocolo estaría dentro del plan de acogida del centro. Y es un protocolo en el que se detalla una serie de objetivos, pues, por ejemplo, ayudar con la matriculación, fomentar la integración en el centro de los alumnos. Se va a realizar también una evaluación inicial, tanto a nivel de comprensión oral y escrita como de expresión oral y escrita. Y podemos elaborar una rúbrica tipo comprensión, pues no entiende nada, entiende palabras sueltas, entiende frases sencillas o sigue una conversación, de manera fluida. Y con el resto de destrezas que evaluemos, hacemos lo mismo. También haríamos una reunión de equipo docente para explicarle todos los datos obtenidos sobre el alumno, toda la información que hemos recabado y ponerlo en precedente. Como tutores, tenemos una reunión también, una entrevista con la familia, conocer un poco su situación, que nos hablen del alumno. Finalmente, pues haríamos esa presentación del alumno en clase. Le explicamos a los compañeros que va a venir un niño, una niña nueva o nueva clase, que viene de tal país. Incluso se puede proponer una actividad en la que se busque información sobre ese país. La capital, la moneda, ciudades importantes, gastronomía. Incluso si soy de educación física, buscar algún juego, algún deporte tradicional de su país. Y en esos primeros días estar nosotros un poco más pendientes de él e intentar en todo momento que se sienta acogido, que se sienta cómodo y que se sienta integrado, ¿vale? Esto en el caso de que alguno o alguna de vosotros llevéis un alumno de incorporación tardía, pues sería interesante cuando habléis de la atención a la diversidad que se lo expongáis al tribunal, ¿vale? Tema de la educación en valores, pues cómo la trabajaríamos en clase. Bueno, pues creo que esto tampoco vamos a hablar mucho. Más cosillas por aquí. El tema de paliar la brecha digital, cómo lo trabajaríamos. Lo cargo por aquí, un segundillo. Educar en valores, que es la que... ¿Cómo afrontaría la gestión de la brecha digital? ¿No? Ahora trabajamos todos con nuevas tecnologías, ordenadores, Chromebook, tablets. Todos están presentes en nuestra aula y raro es el maestro que no lo use en clase. Yo, por ejemplo, los martes es el día de la tablet y ahora pues ellos están haciendo un Kanban, han hecho también un tríptico informativo como si fuesen una agencia de viajes para promocionar nuestra localidad y la verdad que han hecho unos trabajos súper chulos. O alguna actividad de refuerzo, de ampliación, ¿no? Incluso si trabajamos el aula invertida, pues los alumnos ven los vídeos en casa y llevan las dudas a clase para trabajar allí simplemente y solamente actividades relacionadas con esos contenidos que han visto en clase, en casa, perdón. Entonces, bueno, pues puede darse el caso que nosotros trabajemos alguna de esas metodologías que requieren el uso de un dispositivo, tablet, móvil o Chromebook, lo que sea, ¿no? Y una posible pregunta que nos hiciesen sería la de qué ocurre en el caso de un alumno o de una alumna que no tenga en casa un dispositivo electrónico o que no tenga acceso a Internet. Bueno, pues teniendo en cuenta que la actual ley educativa aboga por la cultura digital, por la conexión y el trabajo de la nueva tecnología, pues la respuesta no es nada compleja. Nosotros le explicamos que una de las líneas generales de actuación pedagógica, ya estoy conectando con los documentos de centro, con el proyecto educativo, con el plan de centro, que tiene planteada mi colegio es paliar la brecha digital entre los alumnos. Tiene, ¿no? Incluso puede decir, pues mira, hay un lema que es ni un alumno desconectado. Y entonces, a principio de curso se hace un sondeo. Lo he explicado antes, lo repito muy rápido y ya está, ¿no? Un sondeo en el que quién necesita ordenador, tal, la familia firma el compromiso, se le devuelve y tiene que entregarlo en igual estado, ¿vale? Bueno, pues ese sería pues, un ejemplo para salir del paso si nos preguntan sobre ella. Más cosillas que tengo por aquí. Uno más teórico que también cuando vosotros habláis de la metodología, de ese enfoque constructivista, ¿no? Nosotros en nuestra programación hacemos referencia a ello, porque, oye, ¿y qué se refiere usted a esto de enfoque constructivista? Que a nosotros también nos puede servir esta explicación para exponerla en la exposición de la programación, ¿no? Pues, bueno, una respuesta
más teórica, ¿no? Nosotros le explicamos al tribunal que abogamos por ese enfoque constructivista porque lo que pretendemos es que el alumno construya su propio aprendizaje a través de su experiencia, ¿no? De su forma, su manera de ser, de interpretar la información con la que interactúa. Y desde esta perspectiva el alumno participa activamente en este proceso de aprendizaje. Recordad lo que hablamos de que el maestro es un mero guía, un facilitador de aprendizaje, que el alumno tiene que ser cada vez más autónomo e integrar esos aprendizajes por él mismo. Es decir, nuestro rol cambia diametralmente, pasamos de esas clases magistrales en las que el alumno, por norma general, se iba a despistar, ¿no? En unas clases en las que ahora el alumno es el que toma, entre comillas, el control de clase. Pues, Día del Padre, Día de la Madre, ¿está usted de acuerdo en que se celebre? Es una pregunta que puede suscitar un debate que nos puede también hacer en algún momento. Y es un ejemplo de pregunta comprometida que, bueno, poco o nada tiene que ver con nuestra programación, con nuestra unidad didáctica, ¿no? Y es que nos dijesen si estamos a favor o en contra del Día del Padre y de la Madre. Aquí ya habría que dar una respuesta más personal, pero creo que podría valer si le explicamos, y en este caso ser políticamente correcto, que el Día del Padre o de la Madre no ha dejado de celebrarse realmente, simplemente ha cambiado de fecha. Y ahora celebramos en mayo el Día de la Familia. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que ahora la tipología familiar ha cambiado respecto a la familia tradicional, ¿no? Y ha cambiado entre comillas. Esa familia tradicional que se estipulaba hace muchos años, la figura del padre y de la madre que representaba el arquetipo familiar. Y a día de hoy la familia puede ser muy diversa, una madre soltera, un padre soltero, un niño que tenga dos padres, dos madres. Y como digo, el abanico es muy amplio. Y por ese motivo creo que es más aceptado que se mueva la fecha y que se abogue por el trabajo de la familia. De esa forma, ningún niño, ninguna niña, pues se siente desplazado y puede tener un mal día porque no lleva regalos. Yo tengo un amigo que no tiene padre, murió cuando él tenía 1 año y medio y ahora ya de adulto me lo cuenta y dice, yo aquí lo pasaba muy mal siempre el Día del Padre, porque yo no tenía quien darle un regalo y yo pues siempre se lo daba a mi tío. Y claro, para él era un mal trago, ¿no? De niño. Bueno, bien, más cosillas que nos pueden ser útiles para nuestra programación, para nuestra exposición. ¿No? Estoy aquí un poco seleccionando cómo conectar la programación. A ver que la busque aquí la pregunta. Aquí. ¿Cómo conectar la programación con la realidad del alumnado? Bueno, pues yo lo que le explicaría sería que efectivamente que a día de hoy la legislación en vigor, tal y como vemos en el preámbulo de la LOMLOE, como en el anexo del Real Decreto 157.1, que nuestro trabajo como docente, las situaciones de aprendizaje que nosotros planteemos, que diseñamos, tienen que ser transferibles al día a día de nuestro alumnado. ¿Cómo hago esto? Pues yo les sigo explicando que vamos a partir de la experiencia previa del alumno, de sus intereses, de sus motivaciones, que vamos a buscar alumnos con ganas de aprender. También vamos a adaptar la situación de aprendizaje al contexto del alumnado. Si en nuestro grupo de clase hay una marcada tendencia al sedentarismo, pues vamos a incitarlos, vamos a motivarlos a hacer deporte. Si al lado del centro tenemos un parque periurbano con un circuito de agilidad, de fuerza, vamos a aprovechar ese circuito para trabajar una situación de aprendizaje y sacar partido y que ellos puedan, fuera del horario escolar, hacer actividades dentro de ese parque periurbano. Y luego también llevar un contexto acorde a la tipología del alumnado y del centro que tengáis. Esto ya lo hemos hablado, pero por recordarlo, si os preguntan sobre ello, si ponéis que un centro está ubicado en una zona de clase humilde, con alumnos cuyas familias, la gran mayoría, son de clase desfavorecida, no pongo que una excursión a la nieve que vale 50 euros, ¿vale? Más cosillas por aquí. Bueno, podemos hablar de cuándo autoevaluar, ¿no? Puede indagar sobre cuándo se lleva a cabo esta evaluación y preguntarnos al respecto. Bueno, pues lo primero que tenemos que aclarar al tribunal, también nos puede servir cuando hablemos de la evaluación en la exposición, es que no es lo mismo autoevaluar en el primer trimestre que en el tercero. ¿no? Y también es algo que le podéis explicar al tribunal. A medida que el curso avanza, los alumnos van a estar más rodados, más autónomos, igual que cuando hablamos del cooperativo. Nosotros buscamos fomentar esa autonomía, por lo que una buena forma de hacer esto es a través de la autoevaluación. A la hora de hacer esta evaluación, podemos crear una rúbrica conjunta en la que ellos dictaminen qué es lo importante de evaluar. Pues, por ejemplo, una exposición oral, una redacción
la redacción de un texto, un cuento, una noticia, las preguntas para la entrevista y, por supuesto, todo va a estar supervisado por nosotros, por los maestros. Y luego, en la medida de lo posible, pues vamos a conectar esa rúbrica con los criterios de evaluación. Nosotros vamos a ir guiando a los alumnos para la creación de esa rúbrica, que vaya en consonancia con los saberes trabajados y con los criterios seleccionados, ¿vale? Más cositas por aquí, a ver que busque. Bueno, el tema de evaluar sobre calificar, que esto ya lo hemos hablado también. No sé si creo que tengo aquí la imagen, la voy a colgar. Hablando de esto de evaluar, me ha venido a la mente, a la cabeza, el tema de la diana de la autoevaluación. No sé si vosotros lo trabajáis, ¿no? Voy a hablar un poquito de ello porque creo que es interesante que también se trabaje en clase. Un momentillo, lo tengo aquí. Vamos a ver. Un segundito. Aquí. Un momentito que ya está acabando de cargar. No sé si vosotros habéis trabajado alguna vez la diana de autoevaluación, algo que yo suelo en educación física, al final de cada unidad didáctica, pues plantearlo a cabo y llevarlo a cabo, ¿no? Aquí lo veis. Esta diana de autoevaluación, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué son las dianas de autoevaluación? Pues como estos instrumentos muy sencillos que favorecen que el alumno sea protagonista de este propio proceso de aprendizaje. Y se trata de una representación gráfica de cómo va progresando y que a ellos les ayuda de manera muy gráfica y muy objetiva a ver cuáles son sus puntos fuertes y aquellos aspectos en los que pueden mejorar, ¿no? Pues para crear estas dianas de autoevaluación o de evaluación, pues vamos a hacer una serie de círculos concéntricos y vamos a ir dividiendo en porciones donde se indican los ítems que nosotros queremos evaluar, resultando de esta forma algo bastante visual para el alumnado. Hay dos tipos de diana, la diana de calificación y la diana de evaluación, ¿vale? Aunque todos los tipos de diana tienen pues, un carácter evaluador, las dianas de calificación tienen una finalidad que es la de asignar una nota a una serie de criterios y tiene un carácter cuantitativo. Y las dianas de evaluación tienen pues esos objetivos de la evaluación de ciertos aspectos, invitan a una reflexión, a una autorregulación, lo diré, de los aprendizajes, sin el objetivo pues, de dar una puntuación, ¿no? Simplemente pues dar cuáles son nuestros aspectos de mejora, donde hemos fallado más, ¿de acuerdo? Aquí veis la primera y la segunda, ¿no? Un ejemplo de una y otro de otro. ¿Qué os puede servir? ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, al tratarse de un sistema de autoevaluación, el alumno aquí se hace consciente de su aprendizaje, reflexiona sobre el camino que le lleva a adquirir un contenido, un saber. Hay compañeros que emplean la diana de autoevaluación como complemento a los exámenes para evaluar un proyecto, para unas competencias concretas. Y aquí prestan especial atención a la cooperación, al grado de compromiso de cada alumno. ¿Cuáles son esas tareas por equipos que hay que llevar a cabo? ¿Cómo repasar? Entonces, este método también es útil para facilitar el trabajo del maestro a la hora de abordar los errores cometidos. Hay un autor, no sé si es una Santiago Moll, y él dice que no es suficiente que el maestro que enseña sea el único que corrige los errores y que explique lo que se entendería como una visión correcta. No, es el alumno quien debe evaluarse a sí mismo. Entonces, de esta manera se potencia el aprendizaje por parte de los alumnos y el trabajo del maestro es mucho más eficiente, porque al ser partícipe de esa propia evaluación se genera un entorno en el que la función de la evaluación es formadora, no formativa, ¿vale? Aquí en el que el peso de la evaluación recae en el maestro y él debe dar él debe dar a conocer los problemas a resolver. ¿Cómo se usan estas dianas? Bueno, pues la diana de calificación, como decía antes, pues tenía el objetivo de asignar calificaciones a los criterios que queremos evaluar. Para usarla, pues a cada círculo se le asigna una puntuación en función de los criterios que queramos evaluar, que tengamos establecido, y les pedimos a los alumnos que marquen con un punto la calificación que a ellos les corresponde en función del nivel que deben de haber alcanzado en ese criterio de evaluar. Y posteriormente vamos uniendo las líneas
con esos puntos, como veis en la imagen superior, ¿no? Y este proceso se puede repetir a lo largo del curso siempre que nosotros consideremos oportuno, ¿vale? Bien, la diana de evaluación, esta diana es la que más nos interesa porque es la que más beneficios reporta al alumno, porque tiene un carácter cualitativo, porque favorece la reflexión por parte del alumno. En este caso, no existen criterios de evaluación, es un instrumento que nos ayuda a comprobar, entre otras cosas, esa cohesión de grupo, las emociones de nuestros alumnos, las formas que interaccionan entre ellos. Por tanto, este tipo de diana, en lugar de marcar con puntos, los alumnos rellenan con colores las diferentes porciones en función del nivel que ellos creen haber alcanzado en cada aspecto a evaluar, ¿no? Aquí vais en la segunda diapositiva. Con esta diana de evaluación, los alumnos tienen una visión mucho más objetiva de su desempeño en las tareas de clase, de sus puntos fuertes, de cuáles deben de seguir trabajando. Se puede utilizar tanto a nivel individual como a nivel grupal. Podemos igualmente repetir este proceso varias veces a lo largo del curso. Esta diana pues no solo sirve para la autorregulación del proceso de enseñanza y aprendizaje, del proceso educativo, sino también nos sirve como una herramienta de evaluación participativa, ¿no? Nosotros como maestros pues podemos usar estas dianas a beneficio de que el alumno evalúe las diferentes actividades que se desarrollan en clase, y a nosotros nos aportan como maestros una visión muy clara de los aspectos que más les gustan, de cómo nosotros incidimos en ellos, cuáles les gustan menos, cuáles no les gustan. Entonces, a la hora de diseñar futuras situaciones de aprendizaje, es una forma también de tener más, de recabar más información sobre ellos. Entonces, creo que también sería interesante a la hora de evaluar, pues si utilizamos una autoevaluación, una heteroevaluación, hablar de estas dianas de evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que yo tenía previsto. Estos 10 minutillos para dudas, cualquier cosilla que me queráis comentar, echad un vistacillo, mandadme a lo largo de esta semana las programaciones para acabar de revisarlas, ¿de acuerdo? Para que las tengáis ya para la semana que viene y nada, cualquier cosilla que me queráis preguntar, si tenéis alguna duda a lo largo del curso, perdón, de esta semana, aunque el curso ya haya acabado, por supuesto que os echo una manilla, ¿vale? Bueno, Ángeles, Sofía, Sole, Vanessa, ¿alguna cuestión, alguna pregunta que queráis plantearme antes de irnos? ¿No? Bueno, pues nada. Hola. Dime, Hola, dime. Francis, perdona, que es que yo estaba escribiendo en el chat, que te había preguntado antes si estas diapositivas las vas a subir al aula, al dashboard. Sí, sí, la subo también, la subo. Vale, gracias. Como tenéis acceso durante un tiempo no sé ahora mismo qué tiempo dijo Alicia, pero ya si no lo ha dicho lo escribirá, pero tenéis un tiempo considerable Vale, para seguir viendo las clases, para descargar material y demás, ¿vale? vale, gracias. Sí, porque yo aún tengo un par de clases pendientes que ver. Estupendo. Pues nada, si tenéis alguna cosilla más, alguna pregunta, y si no, pues os dejo descansar, que así miráis la información y os pongáis mano a la obra, que ya queda poquito. Bueno, pues nada, chicas, no, que tengáis mucha suerte, que os vaya todo genial y espero que hagáis buen documento, que tengáis buena suerte en el escrito, que paséis al siguiente y que lo abordáis en la programación. Cualquier duda que tengáis, pues me preguntáis, me decís y en lo que yo pueda, pues echo una mano, ¿de acuerdo? Si alguien necesita algo más de tiempo para elaborar la programación, la situación de aprendizaje, para revisiones, me escribí que lo vamos hablando y vemos cómo plantearlo, ¿de acuerdo? Bueno, Muchas pues nada, gracias. venga, un saludo, hasta luego.